Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Continuamos aprendiendo ligadura de prolongación y puntillo. Hoy vamos a ver ligadura de prolongación de corchea y puntillo de negra. Este esquema ya lo vimos en videos anteriores. Teníamos 4 golpes. En este caso los 4 golpes van a ser las 4 corcheas. Armé 2 grupos para que después podamos comparar los silencios y las ligaduras de prolongación. El primer ejercicio consta de 4 golpes que se repiten: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El segundo ejercicio va a tener el silencio en el cuarto tiempo. Nosotros vamos a pedir que en vez de haber un silencio, que el sonido se prolongue desde el tercero y que abarque el cuarto tiempo. De esta manera, 2 corcheas, al estar unidas en sonido, formarían una negra. Por lo tanto, tendríamos 2 corcheas, una negra. El siguiente ejercicio, el silencio va a estar en el golpe 3. Para prolongar el sonido, vamos a pedir desde el tiempo 2 el sonido se prolongue hasta el tiempo 3. Por lo tanto, vamos a tener una corchea, una negra, que ocuparía las 2 corcheas, y una corchea. La corchea, la negra y la corchea. Se vuelve a repetir el ejercicio. En el ejercicio siguiente tenemos el silencio en el tiempo 2. Nosotros vamos a pedir que desde el tiempo 1 se prolongue hasta el tiempo 2. Y nos va a quedar entonces una negra y 2 corcheas, como está marcado aquí. Una negra y 2 corcheas. Si nosotros tenemos el silencio en el tiempo 1, vamos a marcarlo con un silencio, como está acá. Pero si nosotros queremos pedirle a ese silencio que se transforme en sonido, ese sonido, al estar prolongado, va a venir de la corchea anterior. Por lo tanto, yo puedo tener o una negra o voy a tener 2 corcheas que están ligadas. Cuando nosotros estamos leyendo música, tenemos que hacer fácil la lectura para aquel que está tocando. Es mucho más conveniente poner 2 corcheas que estén ligadas que una negra. De esta manera, yo lo que tengo acá es una ligadura de prolongación y por lo tanto estoy produciendo una síncopa. ¿Por qué? Porque convierto en tiempo fuerte, a través del golpe, un sonido que es débil, que está en la segunda corchea. Como este sonido no se va a tocar, este se convierte en el golpe fuerte. Por lo tanto, tengo una síncopa. Y aquí tengo un contratiempo. Pasamos a 2 golpes y 2 silencios, o la prolongación de esos silencios. De manera tal que yo tengo el primer golpe y el segundo por el tiempo 3 y el tiempo 4. De esta manera yo necesito tener 3 golpes contenidos en uno. No tenemos una figura, entonces tenemos que hacer uso del signo que se coloca a la derecha, que es el puntillo. La negra vale 2 corcheas, la mitad de 2 es 1, el puntillo me va a decir de que ahí tengo 3 corcheas. Entonces tengo una corchea y 2 corcheas. Tengo una corchea y una negra con puntillo. En el ejercicio siguiente tengo un silencio en el golpe 2, un silencio en el golpe 2, un silencio en el golpe 4. Por lo tanto, el sonido del 1 va a estar prolongado hasta el 2, el sonido del 3 va a estar prolongado hasta el 4. 2 corcheas están representadas en esta negra, esta negra, esta negra y esta negra. En el siguiente ejercicio, los silencios están en el golpe 2 y en el golpe 3. Si yo tengo que prolongar estos sonidos, entonces voy a tener 3 golpes y se produce aquello que hicimos recién, que 3 corcheas van a estar representadas con el puntillo. La negra con el puntillo son 3 corcheas y la corchea restante en el golpe 4. El ejercicio acá se repite. Si yo tengo silencio en el golpe 1 y en el golpe 4, pero quiero prolongar esos sonidos, al principio voy a tener que escribir el silencio, pero luego, si quiero prolongar el sonido, voy a tener que seguirlo hasta el final del tiempo 1. Yo voy a tener el silencio de corchea, en el golpe 2 la corchea, ahora tengo la blanca, porque la blanca me abarca el golpe 3 y el golpe 4. Y luego tengo una corchea que está ligada. Puedo ponerle el puntillo, pero es mucho más fácil de leer si yo ligo la corchea. A continuación tengo una corchea y tengo la negra. Si yo tengo un silencio en el golpe 1 y en el golpe 3 y quiero prolongar sus sonidos, al principio voy a tener que escribir el silencio. Luego voy a utilizar la negra para ocupar el espacio de las 2 corcheas. Luego tengo la posibilidad de o escribir una negra o escribir las 2 corcheas, una ligada con la otra. En este caso es válido poner la corchea también, no se dificulta tanto porque al estar por delante y por detrás también de una corchea hace que la síncopa se pueda leer
de manera accesible. Si yo tengo silencio en el golpe 1 y en el golpe 2, entonces voy a arrancar con un silencio de negra. Luego voy a tener las dos corcheas y la ligadura para una negra. De esta manera estoy prolongando el sonido que antes tenía como dos silencios de corchea. Si yo tengo un golpe en el 1 y en el 2, 3 y 4 hay silencios, pero todo ese sonido lo quiero prolongar, una blanca vale 4 corcheas. De esta manera, acá tengo una blanca y acá tengo otra blanca. Si tengo silencio en el 1, golpe en el 2, silencio en el 3 y en el 4, entonces voy a colocar un silencio y voy a poner una negra con puntillo ligada con una corchea. De esa manera abarco los 4 golpes. Si yo tengo silencio en el golpe 1, en el golpe 2, en el golpe 4, entonces voy a tener un silencio de negra, una negra y otra negra que está ligada. De esta manera, acá tengo el silencio, tengo la negra, que es el golpe 3 y el golpe 4, y está ligado con lo que serían los dos silencios que le preceden. Y por último, si voy a tener el silencio en el golpe 4, pero quiero que dure 4 golpes, voy a tener un silencio de corchea, un silencio de negra con puntillo, el golpe 4, y ahora voy a tener la negra con puntillo pero ligada. De esta manera vimos puntillo de negra y cómo funciona la ligadura de corchea. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.